Bueno, no sé si decir buenas tardes o buenos días porque esta charla está siendo grabada. Vamos a ver en qué horario se va a emitir. Así que para todas y todos, buenas tardes o buenos días según sea un caso o el otro. Bueno, básicamente lo que voy a presentar aquí es un resumen bastante breve de un trabajo que es profundo e intenso. Se trata en este caso de un ejercicio metodológico que intenta realizar análisis comparativos de imágenes rupestres a una escala, a un nivel amplio, digamos, a una escala macrorregional, ¿no? Los estudios macrorregionales en Argentina no tienen una gran tradición. Básicamente hay una vertiente que estudia mucho las comunidades de cazadores y recolectores muy temprana en esa transición Pleistoceno-Holoceno, que sigue un poco estas tecnologías de las puntas FEL o colas de pescado que van desde el sur de Ecuador y sur de Brasil hasta lo que sería la Patagonia Austral. O en los casos más recientes, en términos históricos, lo que ha sido la expansión del Incario, ese fenómeno, ¿no?, que ha ido arrastrando a una cuestión de mucho intercambio de bienes, de imágenes, de información, un fenómeno aglutinante que también tiene sus efectos en otras expansiones menores, como ha sido el Imperio Wari. Y sobre todo en lo que es el centro de la Argentina no hay muchos trabajos o estudios que tengan que ver con esta escala macrorregional. Y el arte rupestre, que es un poco el campo sobre el cual se ha desempeñado mi trabajo en los últimos años, también es bastante escueto en este aspecto, ¿no? Em, Nosotros estamos trabajando desde hace 5 años en un área del centro de la Argentina, que estaría en lo que es la actual provincia de Córdoba. Esta área se denomina las sierras de Ambargasta y de Sumampa. Lo que ven aquí en esta foto satelital es la circunscripción de esa área que está con ese contorno amarillo, con sus siglas SAS, que son sierras de Ambargasta y Sumampa, el cual se encuentra entre dos grandes hitos orográficos del centro de Argentina. Por un lado, hacia el oeste, tenemos la Salina Grande y la Salina de Ambargasta, como depresiones salineras importantes que están alrededor de los 300 metros sobre el nivel del mar. Y hacia la derecha tenemos la cuenca endorreica quizás más grande del país, que es la laguna de Ancenusa, ¿no? Esta está a unos 250 metros sobre el nivel del mar, y entre ambos hitos orográficos se encuentra este pequeño complejo serrano, que serían las estribaciones más septentrionales, lo que se denominan Sierras de Córdoba. En esa microrregión existe una localidad, quizás conocida por muchos de ustedes, que es el Cerro Colorado, reconocida por lo emblemático de su arte rupestre. Esta localidad tiene ya cerca de una centuria en investigaciones y trabajos casi todos apuntados al estudio de las imágenes rupestres, con una amplia variedad de publicaciones y un compendio bibliográfico bastante extenso. Y en contraposición a lo que ocurre en esa localidad, lo que está pasando en el resto de la microrregión es realmente un verdadero misterio. Hay, para que tengan una idea, en los últimos 70 años solo tres publicaciones que refieren a sitios puntuales con arte rupestre. Nosotros hemos trabajado en esa microrregión, relevando una gran cantidad de sitios inéditos. Hemos trabajado distintas materialidades arqueológicas, pero básicamente lo que vamos a presentar hoy es lo que está vinculado con las imágenes rupestres, ¿no? Para que tengan una idea del contexto lictológico en el que se dan estas expresiones. Tenemos paredones verticales, tenemos tafones graníticos o cuevas, algunas también metamórficas, en la cual existen pinturas con una alta exposición en términos visuales o en algunos casos dentro de cuevas que restringen su visibilidad. El repertorio iconográfico es bastante amplio y variado. Hay un predominio, digamos, significativo de lo que son los motivos geométricos versus lo que ocurre con motivos figurativos. Si bien acá he puesto algunos ejemplos de paneles figurativos, como el más grande que está en la parte superior izquierda, que es una gran cantidad de camélidos de distintos cánones. Y lo que ocurre también es que casi todo el arte rupestre de esta sierra en modo preponderante ha sido ejecutado a través de la técnica de pintura, ¿no? Tenemos un 10%, quizás un poquito menos de ese porcentaje, en lo que serían motivos grabados, ¿no? Bueno, eso respecto más o menos a cómo es el panorama rupestre del área de trabajo.
los antecedentes regionales que refieren a este tipo de aportes que tratan de buscar comparaciones a una escala regional o macrorregional se han basado básicamente en la búsqueda de afinidades morfológicas y estilísticas. Tal como decíamos, hay pocos trabajos en ese sentido, aquí se mencionan algunos, y básicamente basan el tema metodológico en lo que Gallardo definiera en su momento cuando estudió los vínculos que había entre las comunidades costeras del norte de Chico de Chile con aquellas comunidades subandinas, en la cual decía que los íconos clave y las estructuras compositivas eran los indicadores de interacción social entre distintas comunidades. Ahora bien, esta cuestión de iconos claves y estructuras compositivas, que nos parece muy importante, ¿no? En el caso del área de estudio que estamos trabajando, y quizás me arriesgaría a decir que es una característica de la mayoría de las áreas rupestres, generalmente a veces no tenemos estos iconos claves, que son demasiado explícitos para seguir, por ejemplo, ciertas cuestiones formales que se replican de un territorio hacia otro, ¿no? No existe una metodología que permita abordar las formas geométricas más sencillas. En este caso nosotros nos referimos a formas geométricas que son estables, que tienen una escasa complejidad, pero que a la vez son capaces de tener una mayor pregnancia que facilite la transmisión, ¿no? Es este tipo, estos tipos de motivos a los cuales nosotros vamos a poner el foco de la investigación. Otra de las premisas que tiene esta investigación también es tener una relativa flexibilidad cronológica, es decir, no es válido la comparación entre motivos rupestres que tienen una gran discordancia cronológica, es decir, pinturas rupestres que son del Holoceno medio no pueden ser comparadas con aquellas de los momentos finales del Holoceno tardío, por ejemplo. Entonces, quizás hay que buscar alguna cierta coincidencia cronológica en esta cronología plana que nos da el arte rupestre cuando no tenemos fechas absolutos, que es buscar paisajes rupestres que estén contextualizados en torno al, digamos, la segunda mitad del primer milenio y la primera mitad del segundo milenio, ¿no? Entre esos dos milenios. Y el otro elemento o premisa de investigación también es tratar de detectar lo que llamamos niveles significativos de correspondencia. ¿Qué significa esto? No estamos buscando imágenes o motivos aislados, sino lo que llamamos paquetes iconográficos, es decir, que sean estadísticamente significativos estos niveles de correspondencia, ¿no? En términos teóricos, estamos planteando como dos líneas que sostienen esta investigación. La primera se basa en los criterios ya sugeridos por Fiore, quien decía que las elecciones técnicas dependen mucho más de la disponibilidad de las materias primas y los conocimientos que tienen las comunidades que de los propios contextos rupestres. Esto significa que los motivos o las imágenes pueden viajar en el tiempo y en el espacio, por lo cual, a nuestro entender, sería que los aspectos formales que tienen las imágenes son los rasgos menos aleatorios que tiene este lenguaje visual y por tanto aquellos que tienen un mayor potencial de análisis, ¿no? Por otra parte, según lo planteaba Jameson y colaboradores en sus estudios sobre la circulación de información en la Patagonia, ella sugería que existían estas redes a través de las cuales circulaba la información y que estas redes eran sostenidas por estos significativos y estadísticos grupos iconográficos que denominamos paquetes iconográficos, ¿no? Es interesante cómo ella definía que el tamaño de las redes tenía que ver hasta dónde se producía la distribución de correspondencias formales y que los flujos de información podían medirse a través de la frecuencia de elementos que venían compartidos, ¿no? Así que con estas premisas, un poco metodológicas y un poco teóricas, nosotros comenzamos a realizar las comparaciones de todo el relevamiento de nuestro repertorio iconográfico que tenemos en la Sierra de Antofagasta y Sumampa. Cabe aclarar que en una primera instancia lo que hicimos fue la exclusión de los motivos que considerábamos como más simples, tal como plantea Rocchetti, hay signos que se han usado en todo tiempo y en todo lugar. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros no tienen un valor diagnóstico, son las formas simples o muy arquetípicas. Podemos incluir dentro de este universo de exclusión también aquellas formas que están ampliamente extendidas. Por ejemplo, vemos aquí una imagen de un tridígito, o pata o pisada de ave, que se encuentra en todo el cono sur de América, y que también son elementos que no nos permiten establecer ningún tipo de conectividad, ¿no? Así que descartando
a estos elementos, unos por simple y otros por ampliamente extendido, comenzamos a realizar las comparaciones de nuestro arte rupestre con algunos sectores que ya vamos a mostrar cuáles son los sectores que hemos utilizado para comparar con el arte local. Y básicamente realizamos como dos niveles en los cuales podemos establecer estos vínculos comparativos. Uno que es el que llamamos las correspondencias en detalle, denominamos esto del tipo CD, que son en los casos en que dos motivos que son simples tienen una correspondencia idéntica, ¿no? Que serían idénticos. O en el caso de motivos que son complejos, replican los atributos más conspicuos o los elementos más importantes para definir a ese motivo. Es obvio que las correspondencias en detalle nos dan un universo de conexiones mucho más limitado que aquel que nos otorgarían las correspondencias parciales, porque la correspondencia parcial es más ambiguo los límites que utilizamos para vincular a una figura con otra. Con lo cual, consideramos que para darle entidad a esta red arqueológica en términos más firmes, estamos buscando de que haya una mayor cantidad de correspondencias en detalles que parciales. Eso es lo que sostendría un poquito más lo verosímil de esta red que estamos construyendo, ¿no? Bueno, nosotros habíamos creado como una serie de círculos concéntricos en el cual en el centro, que es el número 4, ustedes van a ver ahí ese sector, sería la Sierra de Amargasta y Sumampa. Se incluye en esa misma microrregión lo que sería Cerro Colorado, esta localidad, que al haber sido una localidad que ya tiene, como habíamos adelantado anteriormente, una amplia digamos, investigación, un amplio acervo en investigaciones, la hemos utilizado como un vector de comparación. Vemos qué está ocurriendo entre el resto de la microrregión y esa localidad en particular. Esto se da en un radio de 60 kilómetros, como una distancia muy corta. Establecimos otras distancias que son una distancia media, larga y una máxima que llega hasta los 800 kilómetros, ¿no? Acá tenemos 9 entonces áreas que hemos utilizado para comparar sus repertorios con el de las sierras de Ambargasta y de Sumampa, y podríamos dividirla como en dos conjuntos. La primera son áreas o sectores que hemos trabajado con nuestro equipo de investigación en los últimos 10 años, por lo cual tenemos sólidas bases de datos y tenemos grandes repertorios que hemos logrado sistematizar, ¿no? Estas serían las áreas que están numeradas con los números 6, 7, 5 y 8. Y luego tenemos las áreas que tienen los números 1, 2 y 9, que son extrarregionales, y sobre estas áreas hemos utilizado material bibliográfico. En este caso hemos apelado a bibliografía que sea amplia y que tengan por lo menos un millar de motivos, de ahí o más. En el caso de Chile, por ejemplo, tenemos cerca de 4.000 motivos y estamos utilizando, descartando los simples o muy sencillos, cerca de 2.000 motivos para comparar. En el caso de los Valles Calchaquí tenemos también un millar y estamos más o menos en unos 800 para el caso de San Luis, que es el sector número 9. Una vez realizadas las comparaciones, obtuvimos lo que vemos aquí, que es una pequeña tabla Excel en la cual nos dan la cantidad de motivos que en nuestra área de estudio tenían algún tipo de correspondencia con sectores ajenos a la sierra. Por ejemplo, en todos los casos, ustedes ven aquí la N, que es 489, son la totalidad de motivos que nosotros pudimos aislar en la Sierra de Ambargasta y que fueron utilizados en la base de datos. Nosotros tenemos cerca de un millar de motivos, pero recuerden que hemos descartado aquellos motivos que son demasiado simples o que están ampliamente extendidos, con lo cual se reduce ese espectro a este número que es cercano a los 500. Ahora, como ustedes pueden ver, en todos los casos, la columna que dice correspondencias en detalles, que es CD, supera las correspondencias parciales, ¿no? Con lo cual hay un alto nivel de isomorfismos, ¿no? En estos vínculos que estamos hallando a nivel formal. Hacia la derecha, nosotros podemos observar los porcentajes de comparación que tuvimos entre los motivos del repertorio de la Sierra de Ambargasta y los sectores con los cuales hemos comparado, y van a ver que estamos por encima del 40% en 3 sectores. Uno de ellos, y está dentro de los predictivos, es el propio Cerro Colorado, una localidad que pertenece a la propia microrregión, que nos está dando un valor de 48%, casi 49%, y lo que ya está por encima de lo predictivo es lo que ocurre, por ejemplo, que en el norte
Chico de Chile. Es la última fila que nos está dando 42,74%, ¿no? Esto para entenderlo un poquito mejor lo podemos ver en un mapa de calor, como el que está aquí. Vemos que en blanco está nuestra área de estudio, con los colores más cálidos están los niveles más altos de correspondencia, obviamente, como dijimos anteriormente, estaría Cerro Colorado, pero luego le sigue en el extremo distal de la región, que es la Sierra de San Luis, con un porcentaje bastante elevado, y luego viene el sector que es el norte chico de Chile. Aquí lo que es curioso es que dos sectores rupestres que corresponden a la propia región, que son lo que mencionamos como VPSI, que son Valle Punilla Sierra de Ischilín, o VTS, que sería el Valle de Tras la Sierra en su porción sur, tienen bajos niveles de correspondencia. Con lo cual está habiendo una información que está fluyendo en un modo mucho más abierto hacia regiones o sectores que están ubicados en sectores extrarregionales que con la propia región. Quizá esto nos está graficando la existencia de límites sociales que se están dando a escala regional. Una segunda instancia de análisis fue comparar lo que serían los vínculos temáticos. Este es otro canal de comunicación que es bastante diferente. En este caso, por ejemplo, aquellas imágenes que habían sido descartadas por su simplicidad o por su amplia extensión son recuperadas para el análisis, debido a que aquí lo que importa no es lo formal de los motivos, sino lo que importa es las relaciones que tienen los distintos motivos dentro de un propio panel, ¿no? Aquí como ejemplo podemos ver el caso de un panel que se halla en la Sierra de San Luis, que está caracterizado por unas figuras geométricas, que son estos rectángulos con líneas internas o enrejados, que van acompañados de las figuras de tridígitos, ¿no? Bueno, lo mismo lo encontramos en un sitio denominado La Aguada, en la Sierra de Ambargasta, que tiene la misma combinación de motivos, ¿no? Otra de las cuestiones que también analizamos en este estudio de comparaciones temáticas fue que hay determinadas asociaciones que no son planteadas de antemano, ¿no? Cuando estamos tratando de identificar los temas, sino que surgen al momento de la comparación. Por ejemplo, la fotografía que tenemos en la parte superior muestra una imagen de un ofidio. Esta proviene de una publicación de Inés Gordillo. Ella a esta imagen la he encontrado en tres ocasiones diferentes en lo que es la Sierra del Alto Ancasti, en el sudeste de Catamarca. Ella refiere a este tema rupestre como un ofidio que se haya dispuesto imitando la fisiografía de las sierras o de las montañas y que se la ve recorrida por un camélido en el lomo, ¿no? Esta figura, o este tema, que vincula estas dos figuras, Ofidio y Camélido, que aparece tres veces en la Sierra de Alto Ancasti, la tenemos también representada en la Sierra de Ambargasta. Por ejemplo, lo que hemos puesto aquí abajo es la figura de un alero que se denomina el Quitilipi en Cerro Colorado. Como vemos, había un motivo lineal bicolor entre rojo y blanco, el cual, curiosamente, ahí se ha destacado en un círculo amarillo, aparece un camélido sobre el lomo. Esto nos ha llevado a asignar a esta figura lineal, como un ofidio. Es más, hacia la izquierda estarían las fauces representadas con su boca abierta. Fíjense qué curioso que la figura de Ancasti es un ofidio que tiene en su cabeza dos apéndices que la vinculan mucho a las figuras estrigiformes, ¿no? Y en el caso de Cerro Colorado, junto a la figura del ofidio, se ha representado una cabeza estrigiforme con sus dos apéndices, ¿no? Esto es lo que Aschero denominaba mitografía. Son mitos plasmados en las rocas y seguramente detrás de estas imágenes había narraciones que acompañaban la explicación, que bueno, obviamente se han perdido en la noche de los tiempos, ¿no? Otra de las cuestiones metodológicas que hallamos en las comparaciones temáticas fue, por ejemplo, otra vez estamos en el Alto Ancasti con otra de las cuevas pintadas, nuevamente aparece un ofidio. Cabe recalcar que los ofidios son muy recurrentes en el arte del Alto Ancasti, luego de los felinos, son la figura que más se representa dentro de las imágenes zoomorfas, y este ofidio se lo ve vinculado a una figura que es concéntrica con un apéndice, una especie de espermatozoide ahí, ¿no? Por darle alguna,
alguna forma reconocible, ¿no? Bueno, en la parte de abajo tenemos un extracto de un gran panel que se llama Casa de Piedra, que está en la parte norte de nuestra área de estudio, en la localidad de Máscara, y es una cueva que se caracteriza por una gran cantidad de motivos superpuestos, y hemos aislado un pequeño sector del panel donde aparece este ofidio con esta especie de espermatozoide que está surcando por encima del ofidio. En ambos casos, fíjese que tanto en Ancasti como en el caso de Máscara, el ofidio tiene la cabeza en dirección opuesta a donde viaja este ícono o figura, ¿no? Han respetado incluso hasta esas direcciones, ¿no? Bueno, hay muchos vínculos temáticos, muchas imágenes. A modo de ejemplo, aquí muestro, por ejemplo, en la parte superior izquierda, una escena de tiro de un camélido. La de la izquierda pertenece al norte chico de Chile, a la zona de la cuenca del río Limarí. Lo de la derecha sería un sitio arqueológico que se llama Cerro Puntudo, que también está en nuestra área de estudio. En ambos casos tenemos figuras de camélidos con las patas bisulcas, que son tiradas por una figura esquemática, antropomorfa y con este doble o apéndice bifurcado en su cabeza, ¿no? Este apéndice bifurcado cefálico que se repite en ambas figuras. Hacia la derecha, por ejemplo, tenemos otro tema que es predominante en el noroeste argentino, que es esto de representar camélidos en oposición por sus espaldas. A la derecha tenemos un bloque grabado que viene del sitio El Quipón en Valles Calchaquíes, a la izquierda nuestra área de estudio. Un poquito más abajo vemos también lo que se denominan las cabezas cercenadas o cabezas trofeo, estos personajes que llevan estas cabezas, que es muy, muy típico de la iconografía aguada, que lo estamos encontrando también, esto más, un poquito más yendo hacia el primer milenio. Más abajo aún, ya viniendo un poquito más a tiempo reciente, tenemos una imagen de tiempos coloniales tempranos. La primera que pertenece a Zapagua, la de abajo también, otra vez al Cerro Puntudo, donde un arquero está enfrentado a un jinete. Y hacia la izquierda vemos un personaje que tiene un tocado o adorno cefálico radiado, con una vestimenta o inscripta que también es bastante similar, que están secundados por un camélido. En este caso, la única diferencia que vemos, o más notable, es que la figura de la derecha, que corresponde a nuestra área de estudio, tiene los pies o las pisadas humanas, en tanto que la de la izquierda son zoomorfos. Bueno, ¿qué hemos podido aislar? Hemos podido identificar al menos 18 temas diferentes que están circulando entre el área de estudio y los sectores que estamos comparando. Otra vez, para que lo entiendan mejor, aquí está la descripción de los temas, lo vemos en un mapa de calor. Y lo que ocurre aquí es que nos da una configuración levemente diferente al caso anterior. Por ejemplo, el Alto Ancasti, que estaba en una tercera posición en cuanto a correspondencias formales, aquí ocupa la primera posición, ¿no? La mayor cantidad de vínculos temáticos se dan con ese sector de Catamarca, superando incluso a Cerro Colorado, que siempre era el número uno. Por otro lado, el norte chico de Chile sigue siendo bastante importante, está en una segunda posición en los vínculos temáticos, con lo cual comienza a ser el lugar más lejano, pero a la vez que tiene mayor cantidad de vínculos. Las conclusiones preliminares de este trabajo serían cuatro. La primera, y esto va en contra de las predicciones que teníamos antes de iniciar el trabajo de investigación, es que la distancia no covaría necesariamente con que haya una mayor o menor circulación de información. De hecho, tenemos claros límites a escala regional que no se están verificando a una escala mucho más amplia. La red arqueológica, como segunda instancia, podemos proponer que pueden estar condicionadas por estos límites sociales en el nivel regional, mientras mantienen una conexión mucho más fluida con territorios que están localizados en posiciones más lejanas. Las correspondencias formales que hemos analizado hasta aquí se basan en asociaciones que son estadísticamente significativas. Estos son los paquetes iconográficos que recién habíamos mencionado al inicio, y lo que notamos es que no se apoyan en las figuras más icónicas, que generalmente se reconocen en el arte rupestre, sino en un conjunto amplio de figuras geométricas o formas geométricas que por su condición de estables y de baja complejidad, obviamente, tienen una mayor pregnancia que facilitan esa transmisión cultural, ¿no? Y
El cuarto punto que podemos extraer como conclusión es que los vínculos temáticos ofrecen una configuración que sería alternativa al esquema formal, con lo cual nosotros comenzamos a tener una idea de la complejidad que adoptaban las redes arqueológicas en estos esquemas de circulación de información. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.